Dice el libro de los Hechos, capítulo 4, el versículo 36 al 37, algo que venimos mirando estos domingos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el producto de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que significa hijo de consolación, levita natural de Chipre, vendió una heredad que tenía y trajo el producto de la venta y lo puso a los pies de los apóstoles. En Hechos 11:24 nos dice la Biblia, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Yo se lo leo, no se preocupe. Hechos 11:24 nos dice sobre Bernabé, donde nos vamos a detener hoy, nos dice la Biblia, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y fe. Hasta allí la lectura bíblica. Hoy nos detenemos en la vida de José, conocido en la Biblia por su sobrenombre como Bernabé. Los apóstoles le pusieron por sobrenombre Bernabé, que significa hijo de consolación. Sin duda, haciendo referencia a una característica particular que los distingue de los demás. Así que Bernabé era una persona muy especial y los discípulos le pusieron Bernabé. El sobrenombre hace referencia a alguna cualidad o característica particular que distingue a las personas. Usted recordará en la historia, se acuerda de aquella señora que llevaba el sobrenombre de la Dama de Hierro, ¿se acuerda? Margaret Thatcher, ¿se acuerda? Conocida como la Dama de Hierro. Era conocida con el sobrenombre de la Dama de Hierro. Le decían así por tener un carácter muy especial, una voluntad de hierro y una gran determinación para la toma de decisiones. Por eso llevaba este sobrenombre, que no era el caso de Bernabé. En el caso de Bernabé, es interesante que los apóstoles le pusieron por sobrenombre hijo de consolación. Esta es una característica que la encontramos en Dios, de Dios mismo. Consolar, animar, acompañar y cuidar. En 2 Corintios, no lo busqué yo, se lo leo, en 2 Corintios capítulo 1, 3 y 4, Pablo dice lo siguiente: alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, en nuestros sufrimientos, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Cuando revisamos el libro de los Hechos, Bernabé entra en escena cuando decide vender su propiedad y poner el dinero a los pies de los apóstoles. Él fue uno de los tantos que ofrecieron sus pertenencias para las necesidades de los pobres, para las necesidades de aquellos días que nos relata el libro de los Hechos. La Biblia no nos dice nada cómo Bernabé obtuvo aquella tierra, ya que nos dice la Escritura que él era levita, pero sí nos muestra su corazón, nos muestra su generosidad con la obra de Dios. Su accionar fue honesto delante de Dios y de sus semejantes, mostrándose rectamente y con un corazón dispuesto. Su vida, su servicio, no era para ser visto por los demás, o para el aplauso, o para las redes sociales, sino para la edificación de la obra de Dios, para el bien del prójimo y para el bien de la obra de aquellos días. Qué buen ejemplo encontramos en la vida de Bernabé. Quizás a veces pasamos las páginas, escuchamos algo de Bernabé, pero no le prestamos atención. Pero este hombre hizo una buena tarea en los comienzos de la iglesia primitiva en aquellos días, luego de la partida de Jesús. Es un buen ejemplo de conducta también para nuestros días. Al contrario de Ananías y Zafiras, usted recordará esta historia, que vendieron también su propiedad y pusieron dinero a los pies de los apóstoles. Pero estos tomaron otra actitud. Había engaño en ellos, había mentira. Hicieron solo esto para ser vistos por los hombres, pero engañaron sobre todo a Dios. Tomaron otra actitud. En este caso, lo que ellos buscaban era la gloria de los hombres y los aplausos
y no la gloria de Dios. Ellos vendieron un terreno, pero engañaron en la cifra. Y allí terminó su vida también, porque terminaron muertos nos cuenta la historia bíblica. Siempre está esa tentación de hacer las cosas para el aplauso y para que las personas nos vean, o para buscar nuestros propios fines. ¿Cuántas historias de estas tenemos en la Biblia? En todos los tiempos encontraremos alguna Ananías, alguna Zafira, y de esto tenemos que cuidarnos. Y muchas historias encontramos en la historia de la iglesia. Pero no fue el caso de Bernabé, ya que nos dice la Biblia en Hechos 11:24, yo le voy leyendo aquí, miren lo que dice Hechos 11:24. Era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Bernabé era un buen ejemplo a seguir, de una persona que se ajusta a la voluntad de Dios, no solamente de palabras, sino con el ejemplo de su vida cada día. Tomás de Kempis dijo una vez: nadie se embarca en una lucha más dura de aquel que busca vencerse a sí mismo. Y esta debería ser nuestra tarea: vencernos, volvernos cada día mejores y progresar siempre más y más en el bien. Nadie se embarca en una lucha más dura de aquel que busca vencerse a sí mismo. Ese desafío que tenemos constante, de crecer y mejorar en nuestra vida. Cuando miramos a Bernabé, lo primero que viene a nuestra mente al mirar el texto bíblico, Bernabé fue un fiel colaborador. Bernabé fue de gran ayuda a la obra de Dios en aquellos días. Colaboró en diferentes tareas, en diferentes ministerios, diríamos hoy en día, en especial con la tarea de extensión del Evangelio en el primer siglo. Y como decíamos el domingo pasado, no había comisiones de misioneras ni agencias misioneras. Las personas llegaban al Evangelio a ver la persona a ver cómo vivían aquellas personas. Era la conducta de aquellas personas que las personas se sentían fascinadas. No era por Facebook, por Instagram, por Twitter, por las redes sociales o por una gran cartelera, no. Las personas se sentían atraídas porque el estilo de vida de esas personas era fascinante. Había humildad, integridad, había amor sobre todo. Entonces, esa fue la mejor agencia misionera, el comportamiento de las personas, y se sentían atraídas hacia el Evangelio de Cristo. Por eso, en el caso de Bernabé, podemos ver que él tenía un estilo distinto, una actitud diferente con las otras personas. Cuando revisamos todo el texto bíblico en el libro de los Hechos, y algunas cartas por ahí, animó a que obreros asumieran la tarea. Él no solamente pensó en él, sino que fue una herramienta muy buena en aquellos días para animar a las personas a que se sumaran a la tarea de la iglesia. Fue un mediador también entre los hermanos, entre los conflictos, los problemas que hubo. ¿Se acuerdan de Juan Marco también? ¿Se acuerdan cuando él tiene que presentar a Saulo, que lo vamos a ver ahora? Y asumió su tarea de ser enviado en el primer viaje misionero. Colaboró para que Pablo fuera aceptado por todos los creyentes, y esto sí que era un desafío. Pablo era como un sicario, andaba buscando y persiguiendo a los cristianos por todas partes, y Bernabé hizo la tarea de mediación para que lo recibieran de buena gana. Hechos capítulo 9, del 26 al 27 nos dice: cuando Saulo llegó a Jerusalén, tuvo la intención de reunirse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, porque no querían que fuera uno de ellos. Entonces, nos relata la Biblia, Bernabé se encargó de llevar a Saulo ante los apóstoles y allí les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino, cómo había hablado con él. Qué desafío, ¿no? Qué desafío. Y con el valor había predicado en Damasco en el nombre de Jesús. Bernabé toma esta tarea y esta responsabilidad. El que había sido perseguidor de los creyentes es ahora presentado como un hermano en la fe. Era normal que los creyentes sintieran miedo y fueran desconfiados. Era como un sicario en aquellos días. Hechos capítulo 8, versículos 3 nos cuenta que Saulo hacía destrozos en la iglesia. Entraba a las casas y arrastraba a hombres y mujeres y los llevaba a la cárcel. ¿Leí bien? Pablo hacía destrozos en la iglesia. Entraba a las casas y arrastraba a hombres y mujeres y los llevaba a la cárcel. ¿Cómo no sentir miedo? ¿Cómo no pensar que en algún momento Pablo dijera: bueno, ahora ya sé dónde se reúnen, ahora están todos atrapados? ¿Cómo no sentir miedo? ¿Qué hubiera hecho usted?
¿No sentirían miedo también? Qué situación difícil. Quizás algunos de los que estaban presentes perdieron familiares, fueron puestos presos por orden del mismo, y ahora lo tenían ahí. Y ahora lo tenían con ellos. Quizás Pablo podría estar engañándolos, como recién decía, de pronto decirles, ya descubrí dónde se reúnen. Y estar algunos guardias afuera y atraparlos todos en un momento. Como aquella historia real que nos contó alguien que vive en un país muy, muy lejano, que estaban estudiando la Biblia. De golpe la puerta se abrió y entró gente del gobierno a ver qué estaban haciendo. Todos los que estaban allí eran extranjeros y tenían su Biblia abierta. Les pidieron documentación a cada uno de ellos y dijeron, bueno, no van detenidos porque son extranjeros. En nuestro país no se puede leer la Biblia. Así que, ojo, le dijeron, y se fueron. En un país muy, muy lejano, de hace cuestión de 2 años. Y esto sigue pasando en nuestros días. En la historia bíblica, el único que sintió temor al ver esto fue Pablo. Pablo enfrentó toda esta situación, pero Bernabé lo lleva y lo presenta delante de los apóstoles. Imagínense, temor, vergüenza, angustia, cuántas cosas habrán pasado en la mente de Pablo, ¿no? Cuántas cosas que él había perseguido, quizás allí estaban los rostros, quizás de algunas personas que él los había tomado y los había llevado preso. Ahora él está allí, dando su testimonio y contando cómo Jesús se le apareció en el camino. Para todos los hermanos de Jerusalén, Pablo era el símbolo de persecución, muerte y sufrimiento. Pero es ahora donde él ha cambiado. Cristo se le apareció y cambió su vida. Eso me hace recordar, en cierta ocasión, me enteré que alguien se había convertido a Cristo. Nos enteramos con mi esposa. Así que dijimos, no, se convirtió fulano. Un historial terrible, tremendo. Así que un día fuimos a una reunión familiar y estaba esta persona, este familiar, que se había convertido. Yo estaba ahí, mire, observándolo a ver si había un gesto, si había algo que dijera, ah, te agarré. Pero sabe que no. Hasta el día de hoy permanece en la fe. Pero con el historial que tenía, decían, no puede ser, se convirtió fulano, bueno, gloria al Señor. Pero yo estaba ahí, mire, lo observaba todo el tiempo y a ver si hacía algo, pero realmente se convirtió. No sé si fue esto que pasó con el caso de Pablo, pero yo estaba esperando ese momento para decir, ah, te agarré, acá está, realmente no te convertiste. Pero no, eso no pasó. Por eso cuando pienso en la vida de Bernabé, fue muy arriesgado. Conciliar entre Pablo y la joven iglesia, pero valió la pena tomarse ese tiempo para acompañar a Pablo, para discipularlo, para estar con él. Qué tarea, ¿verdad? Y acá vemos lo importante del discipulado, lo importante de estar con otros y acompañarlos en un proceso. Lo hemos dicho una y mil veces. La tarea que tenemos, que nos aparece en Mateo 28, 18 al 20, es esta. La tarea de cuidar, la tarea de discipular, la tarea de acompañar a otros. Bernabé hizo un excelente trabajo, un fiel colaborador en la obra del Señor. ¿Valió la pena? Claro que sí. Valió la pena ese esfuerzo de Bernabé en negociar, en mediar, un buen negociador. Quizás hoy la Republicana, algún organismo del Ministerio Interior, lo podría llamar a Bernabé. Mirá, Bernabé, conocemos tu historial, vení a ayudarnos a hacer alguna negociación en un caso de crisis. Bernabé hizo una buena negociación. Ahora pregunto, ¿a quién de nosotros podemos ayudar hoy en día a que se integre en la iglesia de hoy? ¿Podemos pensar en esto de Bernabé? ¿Podemos pensar en algún hermano que quizás todavía no se ha integrado bien a la vida de la iglesia? Quizás no fue un perseguidor, no es un perseguidor, pero todavía está periférico en la vida de la iglesia. ¿Podemos tomar la actitud de Bernabé? ¿Podemos tomarnos el tiempo de llamar, preocuparnos por él? Quizás no es un perseguidor de la iglesia, pero tiene un lenguaje distinto al nuestro, un estilo diferente. Es otro tipo de persona que necesita a Dios. Está en otro contexto, en otro lugar. Hablábamos anoche con los jóvenes, en el tema me pidieron para compartir y hacíamos algo cómico, decíamos que cada uno, los jóvenes pidieron para hablar sobre identidad y propósito, y hablamos sobre la identidad, que es una cantidad de características que cada uno trae. Y hablamos sobre los valores, los estilos, pero imagínense que alguien dice en su hogar, la mamá dice, no hay que comer, y el hijo saca y dice, bueno mamá, en media hora vuelvo.
Pero ahora cuando somos cristianos, ¿qué dice la Biblia? El que robe, no robe más. ¿Se da cuenta de las actitudes? Quizás venimos de un contexto, o la persona tiene un contexto que cuando la mamá decía no hay nada en la heladera, el hijo decía, bueno, no te preocupes, mamá, en media hora vuelvo y voy a traer algo. Pero ahora es cristiano. Y hay un cambio de valores en nuestras vidas. Y quizás la persona que llega al Evangelio, la que tenemos que acompañar, tiene otros valores, otro estilo. Y tenemos que hacer como Bernabé, con otro lenguaje, otra forma de ser, pero Dios nos ha puesto ahí para acompañarlo, para cuidarlo. Con un lenguaje distinto, un estilo, pero quizás Dios nos está llamando a acompañar a otras personas para arrimarlos a la fe. No todos son igual que nosotros. Todos tienen otro estilo, otra forma de ser. Bernabé fue un ejemplo de compromiso. En medio de las amenazas, la tensión política y persecución religiosa, Bernabé se unió a la iglesia y lo hizo de una forma comprometida. Tuvo el compromiso que lo llevó a seguir adelante enfrentando las más duras dificultades. Como Bernabé encontramos a varios otros hermanos que siguieron adelante. En medio de una generación centrada en sí mismo como vivimos hoy, nosotros tenemos que tomar esa actitud de ser un buen ejemplo en amor, humildad y servicio como Bernabé y acompañar a las personas a buscar el propósito de Dios. Toda iglesia necesita gente dispuesta a dar su vida a favor de otros como hizo Bernabé. Dios nos llama a ser de bendición y apoyo a otros. No solamente encontrar mi don, mi talento natural, mis capacidades, sino que somos llamados a fortalecer a aquellos hermanos que están a nuestro alrededor, a animar, a consolar a los que están pasando días difíciles. No espere a ser un gran maestro, un gran líder, un gran teólogo, un gran pastor. Hoy mismo podemos hacer algo por alguien. Ya hoy podemos animar a consolar a otros. ¿Qué aprendemos de Bernabé hasta aquí? Estaba comprometido, estaba dispuesto a crecer, estaba dispuesto a ayudar a la obra de Dios a que siguiera creciendo y avanzando. Y como dijo alguien por ahí, ¿cómo crece una organización? Haciendo crecer a su gente. ¿Cómo crece cualquier organización? Haciendo crecer a su gente. Y Bernabé se tomó el tiempo de ayudar a crecer a los hermanos, a enseñarles, a estar con ellos. Bernabé los animó a seguir adelante, a seguir el ejemplo de Cristo, pero él mismo se presentó como un ejemplo. Y era una persona íntegra, una persona humilde y con integridad. La práctica de ser una persona honesta. Integridad significa la práctica de ser una persona honesta, que se adhiere a valores establecidos. La integridad es el acto de actuar de acuerdo a los principios y valores. ¿Somos realmente íntegros? Los domingos, mire, hasta hoy saqué la corbata, hoy me puse la corbata. No, no es para todos los domingos, ya le aviso, pero hoy sí me puse la corbata. Pero hasta me bañé y todo hoy. Bien, está mi esposa de testigo. Y qué prolijo, hasta me puse un perfumito. Y qué bien, ¿verdad? Estoy acá parado, pero mi esposa sabe cómo vivo. Mis hijas, mis vecinos, mis familiares. Acá todo muy bien. Dios te bendiga, le sonrío, nos vemos el próximo domingo y me paro allí afuera y le saludo uno por uno con una gran sonrisa. Pero usted no sabe quién soy en casa. Usted no sabe cuánto le debo al almacenero. Usted no sabe cómo vivo yo. Por eso, qué importante, mire cómo se ríen algunos por ahí, pero qué importante que es vivir con humildad y con integridad. En cierta ocasión se hizo una encuesta a 1.300 ejecutivos, 1.300 ejecutivos, preguntándole cuál era la cualidad número uno que tenían que tener las personas que sirven. El 71% dijo una vida de integridad, que lo que es por dentro y por fuera sea una misma cosa. 1.300 ejecutivos fueron encuestados. 71% dijo, la característica número uno del que sirve tiene que ser la integridad. ¿Qué le parece? Por eso tenemos que preguntarnos, ¿cómo estoy viviendo? Las personas siempre nos van a ver a nosotros, van a ver cómo actuamos, cómo hablamos, y las personas se van a decir, ¿puedo confiar en ti? ¿Puedo contarte esto que me está pasando con tranquilidad? Como servidores del Señor, ¿las personas realmente nos importan?
o la usamos como una escalera para llegar a otros lugares? ¿Realmente me importa mi hermano? ¿Ayudo a enriquecer la vida de los que me rodean? ¿Ayudo a que crezcan o guardo mi lugar, como decíamos días atrás? ¿Le doy el impulso necesario para ir adelante? ¿Lo ayudo a crecer? ¿Estoy ayudando a mis hermanos a seguir adelante? Cosas que me hacen pensar a ver la vida de Bernabé. Vida de integridad, vida de servicio, y si somos personas confiables. Cuando las personas nos ven, ¿somos confiables? ¿Pueden confiar en nosotros? ¿Pueden estar tranquilas? En tercer y último lugar, Bernabé es apartado para la obra, y eso nos habla el libro de Hechos, capítulo 11, del 24 al 26. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole, lo trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Tiempo después Bernabé vio que había llegado el momento de buscar a Pablo en Tarso para que lo acompañara en la tarea de instruir a la creciente iglesia en Antioquía. Y más tarde fueron apartados por el Espíritu Santo para comenzar su primer viaje misionero. Y aquí comienza la historia de las misiones. Más tarde llegaría el segundo viaje misionero, según nos cuenta el capítulo 15 del libro de los Hechos, en donde volvieron a visitar a los hermanos para saber cómo estaban. Y qué interesante esto, para saber cómo estaban. Y cuando miro esta frase, para saber cómo estaban, me recuerda al ministerio de visita. A usted que se preocupa por otros, para saber cómo está. Mire, hoy quizás no está, como se lo he dicho algún domingo pasado, no hay alguna persona. ¿Cómo están? El ministerio de visita trata de hacer esto, cada tanto volver a visitar a los hermanos para saber cómo están en su crecimiento en la fe, cómo están avanzando cada día. Volvamos a visitar a los hermanos para ver cómo están. En esta oportunidad Bernabé quiere llevar a Juan Marcos, su sobrino, pero Pablo no está de acuerdo. Y allí se genera otro conflicto y Bernabé tiene que mediar. Se opuso porque este joven los había abandonado en el primer viaje. Este conflicto llevó a que Pablo se fuera con Silas y Bernabé con su sobrino Juan Marcos. Pero nos cuenta, segunda de Timoteo capítulo 4:11, que en el futuro Juan Marcos se convirtió en alguien que fue de ayuda a Pablo. Había que esperar el momento. Todo tiene un punto. Cuando mi señora cocina y yo paso por la cocina, me dice, no destapes la soya, no pruebes nada que no está todavía. Todo tiene un punto. Y en nuestra vida espiritual también. Mi esposa me corre de la cocina a veces, porque dice, la comida no está todavía, no pruebes nada. Y en nuestra vida espiritual tenemos un punto de crecimiento. Juan Marcos todavía no estaba maduro del todo. Estaba en un proceso de crecimiento como lo estamos todos, como decíamos el otro día. Pero cuando vemos más adelante, en 2 Timoteo 4:11, dice el relato bíblico, solo Lucas estaba conmigo. Toma a Marcos y tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio. Parece que ahora sí Pablo dijo, bueno, a ver, llena las características, tráelo. Pero a veces somos así. Pero tenemos que esperar el tiempo de cada hermano, su crecimiento, y acompañarlo en ese tiempo. Pablo se enojó con Juan Marcos, pero Bernabé le tuvo paciencia. Todos estamos en proceso, uno más que otros. No podemos pedirle a algunos que funcionen como nosotros, que ya tenemos más años en la fe. Por eso a veces podemos funcionar como Bernabé o como Pablo, ante las acciones de nuestros hermanos. Pero tenemos que entender en qué lugar está, cuánto hace que se convirtió, y tenemos que acompañarlo. Para ir finalizando, el programa de evangelización mundial ha comenzado en este capítulo. Dios llama a Bernabé y a Pablo a la tarea misionera. La persecución hace que la iglesia no se quede amontonada. Cada vez que la iglesia se queda amontonada en la historia de la iglesia, Dios, como la sal, porque somos la sal y luz, Dios agarra el salero y lo sacude y lo revuelve. Y en este último tiempo, Dios usó una pandemia para que pudiéramos llegar a otros lugares. Cada vez que la iglesia se queda amontonada, un mate, un bizcochito, nos quedamos cómodos, vamos a quedarnos cómodos acá. Dios dice, bueno, esta no es la idea. Así que Dios sacude el salero, genera una persecución, una pandemia y hace que la iglesia llegue a otras personas. La iglesia llegó a lugares en este tiempo de pandemia increíble.
Llegó a muchos hogares, a muchas personas, y hubo un crecimiento general. Dios usa una persecución, una pandemia, pero en este caso Dios usó a Bernabé para el ministerio de aquellos días. ¿Será que nosotros podemos tomar alguna idea de Bernabé y podemos animar a alguien hoy en día? ¿Podemos cuidar? ¿Podemos consolar? ¿Podemos mediar? Hoy necesitamos personas como Bernabé, y ninguno de los que estamos aquí se hizo solo en su vida general y en su vida de fe. Sino piense, ¿quién oró por usted? ¿Quién le predicó? ¿Quién lo discipuló? ¿Quién le dio aquel sabio consejo? ¿Quién le acompañó en esos momentos difíciles? ¿Quién le dio para adelante y le abrió puertas? Hay gente que dice, y yo me hice solo. Ah, sí, usted se cambió los pañales, usted se cocinaba con 3 años, mire. Algunos tienen ese pensamiento que yo no lo comparto y usted tampoco, ¿verdad? Me hice solo, sí, me hice solo en la vida. No, nadie se hizo solo. Todos tuvimos la ayuda de otros. Y en la vida cristiana también. Piense por un segundo, ¿cuántas personas nos acompañaron? ¿Quién fue su Bernabé? ¿Quién estuvo con usted? ¿Quién le dio un consejo? ¿Quién oró por usted en ese momento difícil? En cada congregación se necesitan hermanos como Bernabé, íntegros, honestos, dedicados, dispuestos a consolar, a visitar, a orar, prontos para toda buena obra, prontos para enseñar, llenos del Espíritu Santo, llenos de fe, dispuestos a edificar la obra de Dios y colaborar generosamente. Quizás en este año Dios quiere darle una oportunidad a usted y a mí y darnos un nuevo nombre, un sobrenombre. No sé si hijo de consolación o algo que el Señor vea en usted. Pero es un desafío que tenemos este año de seguir creciendo. Al mirar a Bernabé me siento desafiado a ir adelante. Ahora mire a su alrededor y piense, ¿qué podría hacer por otros? ¿Qué podría hacer por mis hermanos y hermanas de esta congregación, por mis familiares y vecinos? Piense qué podría hacer, mientras yo tomo un poquito de agua. ¿Ya pensó qué podría hacer? Bueno, si ya pensó qué podría hacer, si ya sabe, levante su mano. ¿Ya sabe qué puede hacer por otro? A ver, una mano se levanta, otra. ¿Ya sabe? ¿Bien? ¿Ya sabe qué puede hacer por otro? Si usted ya sabe lo que puede hacer por otros, hoy comenzó su misión. Es el desafío que Dios ha puesto en su corazón. Si usted sabe qué puede hacer por otros, hoy comenzó su misión. Hoy es un buen día para sumarse y no sé si ser hijo de consolación, pero tomar el ejemplo de Bernabé y ayudar al crecimiento de la iglesia. ¿Conoce su misión? Hoy comenzó su tarea. Vamos a orar. Amado Señor, estamos delante de ti una vez más. Gracias por tu palabra que nos habla cada día. Gracias, Señor, que por medio de la historia de Bernabé nos sentimos movilizados, nos sentimos animados a seguir adelante, a cuidar nuestra vida, a manejarnos con integridad, con humildad, con servicio a tu obra, Señor, a pensar en nuestros hermanos que necesitan ser acompañados. Gracias por este ejemplo, que pueda ser un ejemplo de vida para nosotros. Bendice a mis hermanos, bendícelos, acompáñalos en su tarea de servicio a tu obra, que no se desanimen, que puedan ser ellos, Señor, hermanos que animen y consuelen a otros como lo hizo Bernabé. Gracias por tu palabra. Y en esta hora, Señor, nos preparamos también para partir el pan, tomar la copa aquí en el templo y nuestros hermanos que están en el Zoom también, que podamos ser uno, Señor, como tú pediste. Gracias por este día de celebración en familia. Bendice a cada madre presente, bendícela, acompaña, bendice a sus hijos, a sus nietos, a sus seres queridos, Señor, y gracias por los pequeños que también estaban aquí. Que tú los bendigas y bendigas a sus familias. Oramos agradecidos en tu nombre, Señor, y queremos ahora partir el pan y tomar la copa. En tu nombre te damos gracias. Amén.